Bueno, muchas gracias, señor vicepresidente. Mientras usted hablaba, decía, me está sacando el libreto, así que ahora tengo que inventar qué es lo que voy a decir. Pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Quiero agregar, además de las palabras que ha dicho el señor vicepresidente del CARI, la presencia aquí de representantes de Paraguay y de Brasil, que son miembros del equipo GPS. Eduardo Suárez de Camargo, gerente general de ABAC, miembro de GPS en Brasil, y de Paraguay han venido el presidente de la UGP, Ramón Sánchez, el vicepresidente Héctor Cristaldo, el asesor Gerardo Bertón y el asesor Miguel Noto. De Uruguay no ha podido Carlos Pérez del Castillo, que es el representante que tiene el equipo en ese país. Si podemos pasar el video. Hay un polo norte, un polo sur y un polo destinado a ocupar un lugar de privilegio. Varias entidades privadas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay crearon el Grupo de Países Productores del Sur, GPS. Especialistas y empresarios dispuestos a construir un polo que responda a las nuevas demandas alimentarias en forma sustentable, generando riqueza, empleo y capital social. El primer trabajo de GPS reconoció la creciente demanda global de alimentos. Un verdadero desafío para la seguridad alimentaria, entendida como el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Este dato permitió establecer los primeros objetivos. Trabajar en conjunto para consolidar el poder de negociación y fomentar la creación de un plan común de desarrollo para todo el sector alimentario. Partimos de un buen piso, grandes regiones cultivables, alta disponibilidad de agua dulce, sistemas de producción sustentables, prácticas conservacionistas y un crecimiento sostenido que convirtió a la región en el primer exportador mundial neto de alimentos. Y el techo aún está por descubrirse. A la generación de alimentos se suma la biotecnología, alimentos más nutritivos y medicamentos biológicos de gran eficacia. Y la bioeconomía, energías alternativas y materias primas renovables de uso industrial. Los desafíos recién comienzan. La región requiere mayor inversión en investigación, desarrollo e infraestructura, y la eliminación de barreras comerciales que redundan en precios altos y menor competitividad. GPS es consenso, coordinación, cooperación, para que nuestro potencial se convierta en potencia. Grupo de Países Productores del Sur, alimentando un nuevo futuro. Estaba apagado. Sí, estoy prendiendo. La tecnología... Bueno, ok. Bien, yo voy ahora a desarrollar una primera parte de la exposición, que es más conceptual, y luego el ingeniero Marcelo Regúnaga se ocupará de dar los datos más duros sobre lo que hemos hecho nosotros. ¿Cuál era la flecha esta? El punto de partida... ¿Ahí se escucha bien? Ok. El punto de partida que nosotros tuvimos es mirar desde el futuro nuestro presente y mirar desde el mundo nuestra región. ¿Cuál es la base del problema? Hay dos variables centrales de la vida, el tiempo y el espacio. Por los avances tecnológicos que ha habido, la ciencia aplicada, la comunicación, el tiempo, la tecnología, el tiempo se acelera y el espacio se compacta. Hoy no esperamos las cosas, hoy las queremos para allá, y hoy
también lo que ocurre en otras regiones nos repercute en forma directa e inmediata. Esto implica un proceso continuo de transformación y yo diría que debemos despedirnos de la esperanza de que en algún momento todo esto se quede quietecito y nosotros podamos decir estas son las nuevas bases. Con este proceso las nuevas bases van a ir cambiando continuamente y hay una cuestión central. 2050, 9.000 millones de habitantes. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Primero, una intensidad en el uso de los recursos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo usar de los recursos naturales cuidándolos sin provocar consecuencias irreparables? Y tener en cuenta dos puntos de vista, el de la inercia y el de la resiliencia. El de la inercia porque los procesos naturales no pueden parar y arrancar de nuevo como si fuera una máquina, tiene su propio proceso de evolución. Y la resiliencia para saber cuál es la capacidad de los recursos naturales para poder adaptarse a distintas situaciones que se le presenten. Con esas dos variables, la pregunta que nosotros nos hicimos en ese contexto es, ¿cuál es nuestro papel? Es decir, si hoy tenemos 7.000 millones de habitantes para alimentar y tendremos 9.000 en el futuro, ¿qué rol tienen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en este desafío? Es para responder a estas inquietudes que el año pasado, a comienzos del 2012, entidades privadas de estos 4 países creamos este grupo, GPS, que por supuesto usamos esto como símbolo de algún sistema de navegación que nos oriente, ¿sí? Es el Grupo de Países Productores del Sur. Aquí hemos trabajado instituciones privadas y personalidades ligadas al sector con una visión. Nosotros tenemos que ocupar el lugar que el mundo nos está exigiendo y que tenemos ya un track record importante, recorrido en los últimos 20 años. Y que de acuerdo a la información que manejan las instituciones internacionales que trabajan sobre estos temas, como el Banco Mundial o la FAO, nuestro papel va a verse multiplicado a futuro porque la capacidad de cantidad de producción y extensión de superficie no compite con otros lugares del mundo que tienen menores posibilidades que nosotros. La región, si se mira como tal y se estructura como tal, puede apuntar a 3 beneficios: generar riqueza, generar empleo y utilizar mejor su capital social. Lo primero que pensamos es que trabajar en conjunto dará a los 4 países involucrados, desde el punto de vista geopolítico, un mayor poder de negociación que si lo hicieran en forma aislada. Y lo segundo, que habrá mejores perspectivas de consolidación de la región si se comparte un plan común de desarrollo del sector alimentario en su conjunto. ¿Por qué tenemos este rol protagónico nosotros? Porque algo que al mismo tiempo puede ayudar a la evolución de la región es algo que puede colaborar para el gran problema de la sustentabilidad del uso de los recursos y de los requerimientos alimentarios que van a multiplicarse a futuro. El potencial que tiene la región no es algo que solamente esté basado en proyecciones de futuro, sino, como les decía antes, en una historia de 20 años de haber aplicado una tecnología, un sistema de gerenciamiento y una capacidad de comunicación entre los 4 países que da sustento a las proyecciones que se hacen a futuro. Por eso GPS no parte de una ilusión, parte de un hecho. Aquí ha habido inversiones entre los 4 países, ha habido difusión de tecnología entre los 4 países, hay un sistema de gerenciamiento que se ha aplicado exitosamente en los 4 países. Pero también, cuando lo decía yo hace un momento,
cuando uno mira las proyecciones a 10, 15 años adelante, nuestro papel todavía se multiplica. De modo que ya hoy la región es la primera exportadora neta de alimentos del mundo. La primera exportadora neta de alimentos del mundo. Y de acuerdo a las proyecciones de que estábamos hablando, esto va a continuar siendo y en mayor medida a futuro. Cuando uno piensa en temas de agrícolas, en general lo liga directamente a alimentos. Pero si nosotros, en lugar de pensar en alimentos, pensamos en bioeconomía, es decir, si en vez de la actividad agrícola ser alimentos, nosotros pensamos a partir de la biomasa y cómo transformar la biomasa, por supuesto que se puede transformar en alimentos, pero también se pueden transformar en productos farmacéuticos o en energía o en productos químicos de alto valor o en polímeros. Esto es una perspectiva enorme que se abre para estos países en el desarrollo futuro. Como decía el video que pasé antes y que compite con lo que estoy diciendo ahora, aquel es más lindo, esto es más lento, hay 4 cosas que hacen falta en la región. Una mayor inversión en investigación y desarrollo, una mayor inversión en infraestructura, una revisión de regulaciones comerciales y un cambio de paradigma. La investigación y el desarrollo de la que nosotros hablamos tiene 2 aspectos. Por un lado, la posibilidad de incrementar la transferencia de los países desarrollados en este tema respecto de los países en desarrollo como son los nuestros, porque la rápida aplicación de las tecnologías aprobadas asegura una mejor producción en nuestros países. Lo segundo es mayores inversiones en infraestructura. Hay Producir Conservando, con el trabajo que hizo Gustavo López, muestra con claridad cuáles son las serias deficiencias que tenemos en la Argentina respecto de la infraestructura. Pero también participé no hace mucho en el Congreso, en el 20º Congreso de ABAC, donde me llamó mucho la atención el logo que tenían, que era un gran embudo, con muchos granos arriba, y por la boca de abajo del embudo salía un solo grano, para demostrar simbólicamente que la capacidad de producción, lo mismo que nosotros, lo mismo que pasa en Paraguay, está allí. Pero si no hay una infraestructura, esa producción es inútil tenerla porque no hay capacidad de almacenarla, no hay capacidad de transportarla. Pero acá hay que agregar otro punto más. Esta infraestructura no es la infraestructura individual de cada país, es la infraestructura que permita a los 4 países un desarrollo armónico. El mercado está sobredemandado. Nosotros tenemos que aprovechar esa diferencia para poder conversar, como lo hemos hecho entre privados, que también se logre hacer entre gobiernos, para que la infraestructura sea para beneficio del conjunto. Por otro lado, hay también una serie de regulaciones comerciales que a nivel internacional están bloqueando la capacidad de llegar con nuestros productos a los mercados internacionales. Esto no solo son regulaciones basadas en informaciones serias académicas, sino también en intereses particulares y que ponen a través de los productores de alimentos finales una serie de connotaciones acerca de lo que es sano y lo que no es sano. Muchas veces sin ningún fundamento y además no teniendo en cuenta la comprobabilidad de lo que están diciendo. Y por último, como yo ya les decía, el cambio de paradigma. No pensemos en alimentos, que verde es alimento. Pensemos que el sol con la fotosíntesis lo que produce es biomasa. Y esa biomasa tiene una cantidad muy grande de aplicaciones, muchas de las cuales pueden ser importantes para suplir los requerimientos energéticos, bioquímicos, etcétera. Y en los requerimientos energéticos no nos quedemos en
refinerías de primera generación, en donde lo que se elabora compite eventualmente con alimentos. Pensemos en refinerías de segunda y tercera generación, donde lo que pueden elaborar de biomasa, no compite en absoluto con productos alimenticios. El libro que hemos producido tiene 3 capítulos. Por un lado, describe la capacidad de producción de alimentos de la región, el potencial, los avances en tecnología y organización, y también cuáles son los puntos débiles que deberíamos trabajar. Lo segundo es las condiciones internacionales que deben lograrse para hacer realidad este potencial. Y lo tercero, nuestras ideas y propuestas sobre algunas de las iniciativas de gobernanza global que se están analizando en los foros internacionales. Les aclaro que el libro está en la página web nuestra, lo pueden bajar, está en español, está en portugués y la semana próxima va a estar en inglés también. Quiero recalcar, como lo dijo el señor vicepresidente, estas son las instituciones que diseñaron e implementaron el documento, pero también ha habido instituciones adherentes como las que yo he nombrado anteriormente. Este es básicamente el desafío que nos hemos propuesto y a futuro nosotros tenemos estas misiones. Por un lado, divulgar este trabajo a nivel de foros internacionales, para que se conozca y también para que la región se pueda sentar a discutir pautas sobre la política internacional respecto de los recursos naturales y en particular de los alimentos, en el momento en que se están discutiendo las cosas y no llegando tarde a las mesas de discusión, desorganizados a las mesas de discusión, sin capacidad de gestión. Lo segundo es profundizar los estudios que hemos hecho para mejor fundamentar nuestras posiciones. Y lo tercero es ver cómo nos organizamos como región para poder llegar como proveedores a los mejores mercados que nos puedan comprar a nosotros lo que nosotros realizamos. Un ideal más es que en lugar de ser la canasta de elementos básicos, de materias primas alimenticias, nosotros podamos agregar valor en empresas internacionales que por el volumen y por la cantidad y calidad de productos que tenemos podamos llegar a competir y mejorar nuestra posición, que en vez de tener el valor 1 del producto básico, tenga el valor 100 o el valor 400 del producto terminado. Muchas gracias.